Si nosotros no recibimos, hermano, entonces ¿de quién más? ¿De quién más? Bueno, vamos hoy, bendito Dios, con el poder de Dios, finalizar estos dos puntos de esta enseñanza. eh, Vengo por una iglesia que vencedora. Por aquí tenía anotado otra cosita, pero bueno. Vengo por una iglesia vencedora. El octavo y noveno punto, ya finalizando, hermanos, es el octavo punto, es una iglesia que se mantiene firme en toda circunstancia. El jueves pasado el hermano Manuel tocaba precisamente un texto bíblico y realmente eso está, y él hablaba precisamente de mantenernos en todas circunstancias. Yo decía, Señor, bendito Dios, gracias porque usted está en el asunto, Señor, porque usted confirma su palabra. Yo me daba gozo escucharlo a él, a mi hermano, y decía, gracias, Señor. Hermano, se mantiene firme en toda circunstancia, toda es toda, ¿cierto? No hay nada que nosotros no podamos mantenernos. ¿Usted se pueda mantener firme? ¿O usted qué dice? ¿Ah? Pues la palabra de Dios dice en Juan 16:32: he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado, lo dijo Jesús, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está ¿con quién? Conmigo, hermano. Yo creo que si algo tenemos que tener seguro, hermano, es que en toda circunstancia nuestro Padre Celestial, así como estuvo con el Señor, está con nosotros, hermano, en toda circunstancia. Sean las mejores, sean las que consideremos malas, hermanos, sean las situaciones que estén enfrente de nosotros, que realmente humanamente es imposible que humanamente nosotros, hermanos, podamos pasar en nuestras fuerzas, sabiendo de que nuestro Dios está con nosotros. Pero sigue diciendo el versículo 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he que vencido al mundo. Entonces, mire, no solamente nomás usted tiene al Padre, hermano. Para mantenerse un cristiano firme, obligatoriamente su vida, hermano, no hay nada más. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermano. Esa es nuestra base. Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermano. La base no es una religión, la base no es un método, la base no es un dogma de hombres. Nada de eso sirve. Todo eso es basura. Nada de eso, hermano, nada de eso. Si usted tiene al Padre, si usted tiene al Hijo, hermano, y si usted tiene al Espíritu Santo, usted estará firme en toda circunstancia, toda circunstancia. En la traducción o nueva traducción viviente, permítame, yo la busco aquí, es tan amable. Este mismo texto, la palabra de Juan 16, versículo 33. Estamos allí, ¿cierto? Juan 16, versículo 33. El versículo 33 en la nueva traducción viviente dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. ¿Cuántos han tenido pruebas y tristezas? No hay ninguno de los que estamos aquí, y usted que me está escuchando en este momento, que no hayamos pasado por pruebas. El mundo también tiene pruebas. El mundo también tiene tristezas. Claro que también tiene tristezas. El mundo también tiene pruebas. La diferencia es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está con sus hijos, hermano. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura: yo estaré con vosotros, no los dejaré huérfanos, dice el Señor. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo me recogerá el Señor. Hay personas que enfrentan este tipo de circunstancias.
Hay personas que lo enfrentan, tanto cristianas como personas del mundo secular. La diferencia es, hermano, la situación, la muerte, el fracaso, ¿cierto? Cualquier tipo de necesidad, la enfermedad. Para el mundo, para las personas que están alrededor de nosotros, que no tienen conocimiento de la palabra, no entienden cómo podemos llevar o cómo una persona puede llevar una enfermedad con alegría, con gozo, en medio de la enfermedad, confiando en el Señor, en la circunstancia, en el problema tan grande. La gente no lo entiende, la gente natural no lo entiende. Pero usted y yo, que somos hijos de Dios, espirituales, personas espirituales, hermano, aunque nos sea difícil, aunque es momentos duros, hermano, que nos postra, que nos sentimos humillados, acabados, derrotados, pero ahí está el Dios de gloria siempre, hermanos, con su mano alentándonos, fortaleciendo, diciendo: yo estoy contigo, como dice Isaías 41:10. No desmayes, yo soy tu Dios, el que te esfuerzo, el que te da aliento. No temas, no desmayes, yo soy tu Dios. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17, permítame leerlo en la traducción lenguaje actual. Dice: las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre. ¿Cuántos confían en su palabra? Fíjense, el apóstol Pablo le dice a los corintios: las dificultades que tenemos, ¿qué? ¿Son qué, hermano? Pequeñas. Pero ¿cómo la vemos nosotros con nuestros ojos naturales, hermano? ¿Cómo la vemos nosotros? Hay veces, hermano, grande, gigantesca. El problema es gigante, el problema más grande. El problema es que vemos nosotros, de qué manera aprendimos a confiar, a caminar en el Señor, cuando lo vemos que Él es más grande que las dificultades. Pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa, hermano. Si algo tenemos nosotros seguro, hermano, en mantenerse firme en toda circunstancia, es haber aprendido a confiar en el Dios de la gloria, en el Dios de la Biblia, en el Dios de las Escrituras. Si algo nos ha costado a todo creyente, a todo cristiano, ha sido empezar a confiar, a caminar en ese Padre Celestial. Amén. O le ha sido a usted fácil en su diario caminar en el tiempo que usted es creyente, le fue fácil a usted confiar ya en el Señor. ¿Cierto que nos costó? Tuvimos que ver las pruebas en vivo, tuvimos que pasar por el fuego, tuvimos que pasar por los vientos fuertes, por las tormentas, por los desiertos. Y ahí en eso es donde conocemos verdaderamente a nuestro Dios de la gloria. Ahí en ese momento es que nuestro corazón Él afirma, hermano, porque no somos nosotros los que verdaderamente nos afirmamos. Ese es en todo momento, en toda circunstancia, donde Él viene y afirma nuestro corazón, donde Él viene y alienta nuestra fe, donde aumenta nuestra fe, hermano. Y es ahí donde hemos aprendido como hijos. Esto es especial, hermano. Esto no lo tiene el mundo. Esto no lo tiene cualquier otra religión, hermano, donde se invoque el Dios, un Dios que se ha inventado el hombre. Esto solo es una realidad, hermano, en el Dios del universo, en el Creador, el Dios con nosotros, el gran yo soy. Amén. Pues la nueva traducción viviente dice: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Es verdad, hermano. Cada vez que se acerca más la venida del Señor, pues vamos a tener más dificultades, y cada vez se va a poner más terrible, y cada vez vamos a ver cosas peores, situaciones. Cada vez los cristianos van a tener que ser probados más en su fe, más en su creencia. Y van a venir tantas situaciones sutiles de frente. Van a venir y van a probar el pueblo de Dios. Vamos a ser probados. Usted y yo es necesario que seamos probados en medio del fuego, así como se prueba el oro, amado hermano.
Es necesario que vengan las pruebas, es necesario que venga la aflicción, es necesario que venga la persecución, es necesario lo que está sucediendo en otros países del mundo, hermano, de la tierra, hermano, donde están los creyentes allí siendo encarcelados, siendo golpeados, siendo torturados por causa del evangelio, hermano, por causa de la palabra, por causa de Cristo. Escuchaba yo en estos días un misionero que visitó un país y creo que fue, bueno, me voy a ahorrar el nombre, pero este país, hermano, le dio veneno en un té que ellos preparan especial, este misionero. Y camino a casa, iba tambaleando el hombre, y cuando llegó a la puerta, alcanzó a tocar la puerta, su esposa le abre y el hombre cae inmediatamente muerto, envenenado en este país. Los dos habían viajado a este país. Y su esposa dijo: me devuelvo a prepararme para volver a venir a este país. Así tenga que morir como murió mi esposo por Cristo. ¿Estaría usted dispuesto a morir en cualquier momento por el nombre de Cristo? ¿Usted qué dice? El versículo 14 de la Reina Valera dice: sabiendo que Él resucitó al Señor, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Vamos ahondando en la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 13: velad, está firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados, dice la palabra del Señor. Amén. Usted le podría decir en esta noche a la persona que está ahí: hermano, tenemos que estar, ¿qué, hermano? Alertas en la jugada. Tenemos que estar firmes. ¿Y firmes en qué, hermano? En la fe. El creyente que se puede mantener firme en todas circunstancias es un cristiano que se mantiene firme, hermano, en la fe verdadera, en la fe genuina, en esa fe que nos puede mantener. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 7 dice, en la Nueva Traducción Viviente, se lo voy a leer, me llamó la atención como lo dice en la Nueva Traducción Viviente, dice: el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. El amor, escuche, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Usted y yo hemos recibido el amor del Padre, el amor del Hijo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, hermano. Por eso Él viene por una iglesia vencedora, porque no es nada de nosotros, no es nada de usted y no es nada de mí, hermano. Todo se trata de Él, todo es de Él, no es de Dani, no es de Luis, no es de Manuel, no es de Amparo, no es de Yolanda, no es de Vanessa, no es de ninguno de los que estamos aquí arriba, ni en el segundo piso. Todo se trata verdaderamente de Él, porque Él venció. Y tenemos esa seguridad que como Él venció, hermano, usted y yo tendremos también esa oportunidad y veremos esa oportunidad, hermano, en cada tiempo, en cada momento de nuestra vida. Dios permitiéndonos, a través de su palabra, a través de la fe, a través de lo que creemos, a través de su Espíritu Santo, mantenernos firmes, sin fluctuar ni a la izquierda ni a la derecha. Romanos capítulo 16 versículo 25, en la traducción lenguaje actual.
Dios puede hacer que ustedes se mantengan firmes en la vida que Jesucristo nos ha dado. Amén. ¿Lo está leyendo usted así? Si usted no lo tiene ahí en el celular, aquí. Pero la traducción lenguaje actual, se fue el cristiano, se fue la persona que estaba allí. Pero usted, la traducción lenguaje actual, si no, escúcheme por favor, dice: Dios puede hacer que ustedes se mantengan firmes en la vida que Jesucristo nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? ¿En la vida que qué? ¿Que qué? Que Jesucristo nos ha ¿qué? Dado. Alabémoslo. Así lo dije cuando les anuncié la buena noticia y les hablé de Jesucristo. Esto va de acuerdo con el plan que Dios nos dio a conocer y que mantuvo en secreto desde antes de crear el mundo. Dios puede hacer, hermano. El único que puede hacer que estemos firmes, hermano, es ¿en qué, hermano? En la vida que Jesucristo ¿qué? Nos ha dado. No hay nada más. Estamos claros allí. La única manera que el cristiano, la iglesia, hermano, esté firme en toda circunstancia es en la vida de Jesucristo. No hay nada más. Es en la vida de Él, en la esencia, en el carácter, en la forma como hemos conocido al Señor a través de su palabra, cómo Él se mantuvo, cómo Él hizo la voluntad, no a izquierda, no a derecha. Amén. Él se mantuvo en esa línea. Firme era la convicción del Señor, el plan, el propósito, el caminar para su Dios, su Padre celestial, hermano, en obediencia hasta el final de la cruz, y más allá, muerte y resurrección de la cruz, hasta ser levantado y hoy estar a la diestra de nuestro Padre celestial, cumpliendo ese hermoso ministerio de ¿qué, hermano? Intercesión. Filipenses capítulo 4, versículo 12 al 13. Este era el que le tomó ese día al hermano Manuel para orar. Filipenses. Ustedes lo han leído, yo sé. Pero el apóstol Pablo hace una señal de su propia vida. En toda circunstancia, él aprendió la dependencia del Padre Celestial. El versículo 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras versiones dice, la traducción lenguaje actual dice: sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o no tenga nada. Amén. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de ¿qué, hermanos? Situaciones. Si esto es así, hermano, Él viene por una iglesia vencedora. No por usted, no por mí. Como narraban anteriormente, en el tiempo de Pablo, los estoicos, que su doctrina evaluaban y tomaban la autosuficiencia. Estos hombres, nosotros, la independencia, nosotros llegamos un día a Cristo totalmente independientes, autosuficientes, todo lo queríamos hacer en nuestra fuerza, en nuestro poder. Pero hermano, tuvimos que morir aquello, tuvimos que doblegar nuestro corazón, tuvimos que entregar nuestra voluntad, tuvimos que morir a tantas cosas
que creíamos que la manejábamos bien, que creíamos que éramos soberanos, Señor de nuestro corazón, Señor de nuestra voluntad. Pero tuvimos que, hermano, morir allí delante de Dios. Tuvimos que entregar, morir a esa voluntad propia nuestra y decir: más bien, Señor, sea tu voluntad en nuestra vida. Que no sea más nuestra vida, que no sea más Dani, que no sea más mi persona, que no sea más mi voluntad, mi señorío, que no sea más lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo quiero, la forma como yo quiero vivir mi vida, sino, hermanos, sujetos a la voluntad de Dios, a la dependencia de Él. Esto tampoco fue fácil aprenderlo. A muchos les ha costado depender del Señor. A muchos les ha costado depender. Quizá algunos han aprendido fácil en todas las circunstancias, en todas las situaciones. Pero eso es lo que Dios permite para poder depender de Él. A veces las cosas que queremos y se nos quitan así de una, se nos arrebatan, y teníamos dependencia de aquellas cosas. Teníamos la esperanza, teníamos los ojos puestos, teníamos tranquilidad, pero ¿qué pasa cuando se te quitan las cosas, hermano, inmediatamente? De las cosas que tú dependes, de las cosas que están allí, y que aquellas cosas vivimos en lo natural, comemos, vestimos, en aquellas cosas quizá materiales, pero también queda aquellas cosas que se nos pueden arrebatar inmediatamente, como yo les comentaba el caso de aquella mujer que fue a acompañar a su esposo misionero al otro país y se lo mataron inmediatamente, hermano. ¿Cuál sería tu reacción ante esa circunstancia? ¿Cuál sería tu reacción ante la situación? Fíjese que yo estoy aquí delante de ustedes y delante de Dios, y tengo una esposa. Pero así me dijo un médico: o es tu esposa hace unos años, o si quieres seguir usted insistiendo en tener hijos, ve y prográmala para que le operen, porque está llena de miomas. Y yo dije: Señor, que sea tu voluntad. Si no hay hijos, que sea tu voluntad. Queríamos, sí. Lo planeamos, sí. Lo intentamos, sí. Buscamos en lo secular, en los médicos de esta tierra, sí. Pero ese médico, las últimas palabras, me dijo: o es tu esposa o la vas a involucrar en una situación. Porque de hacerlo se puede, pero es muy alto riesgo en un embarazo quedar así. Confiamos en el Señor, hermanos, y determinamos más bien. Yo dije: Señor, si tú me has dado a mi esposa, tú me la darás por el tiempo que sea necesario en esta tierra, pero vamos a tomar esta decisión entre los dos. Y se decidió más bien operar. 15 días en el hospital. Después de esa operación delicada, y yo le decía al Señor en ese tiempo, en esa angustia humanamente, yo le decía: Señor, si usted ha terminado el tiempo sobre mi esposa, amén. Pero Dios fue bueno, hermano, en la confianza, en la dependencia. Y es en esos momentos difíciles, duros, hermano, donde Dios nos permite conocerlo, que dependamos de Él, de su gracia, de su favor, que le conozcamos. Quizá el hombre no, usted en esa prosperidad, quizá usted no puede conocer tanto a Dios, pero donde más lo conocemos es en los momentos difíciles, duros de nuestra vida, donde enfrentamos aquellas situaciones, hermano. Es ahí donde lo conocemos realmente a el Dios que nos ama tanto, su soberanía, su amor inagotable, su favor con nosotros, su gracia, iglesia. Es donde podemos nosotros mantenernos firmes, pero es solo en Él y en Él.
La palabra de Dios, Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Es una iglesia que está libre. ¿Quién, hermano? En la libertad con que Cristo nos hizo, ¿qué? Libres. Y si Cristo nos hizo libres, hermano, de seguro viene por usted, por una iglesia vencedora, por un creyente vencedor, por un creyente que se mantiene no sujetos otra vez a este mundo, sino sujetos a aquel que nos dio la vida, aquel que nos dio su salvación. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4. La traducción lenguaje actual dice: por eso nos sentimos orgullosos cuando hablamos de ustedes en las otras iglesias de Dios, porque aunque ustedes tienen dificultades y problemas, se mantienen firmes y siguen confiando en Dios. Al apóstol Pablo, recuerden aquellos tiempos, el apóstol Pablo, la iglesia padeció persecución espiritual, persecución por la fe, persecución por Cristo. No era fácil ser evangélico, no era fácil ser creyente en aquellos tiempos, hermano. Era de hombres y mujeres que creyeran, que tuvieran temor, que fueran hermanos de Dios para enfrentar cualquier situación de persecución. El mismo apóstol Pablo lo hacía, ustedes lo saben, conocen cómo él perseguía a la iglesia del Señor, cómo perseguía a los creyentes, los metía a la cárcel, se gozaba, se alegraba cuando eso sucedía. Lo hizo una y otra vez a muchas regiones, en muchos lugares, en muchos sitios. Allí iba, allí los tomaba con los soldados, eran apresados, llevados, sus familias, en toda situación, hermano. Pero Dios tuvo misericordia de él y dijo el Señor: yo le voy a enseñar y va a saber qué es, hermano, vivir para mí. Y sufrió toda clase de situaciones, sufrimientos, todo aquello que se enfrentaba, toda situación, todo momento difícil, todo momento donde él pudo pasar. Hay un comentario y es del mismo Filipenses capítulo 4 versículo 12, que lo leíamos ahora. El apóstol Pablo sabía cómo defenderse con recursos precarios, alimento, vestido, necesidades, y cómo vivir en prosperidad. Porque él lo dijo: yo sé vivir en todo. El problema es que los cristianos no saben hay veces cómo vivir en prosperidad. Cuando te abre una puerta, un empleo, cuando te ascienden, cuando llega el dinero, ¿qué haces? ¿Qué haces en ese momento? ¿Te mantienes firme en esa circunstancia que para los ojos naturales, que para nosotros es que es buena o es mala? Que a usted le llegue bendición a sus manos, que a usted le llegue, te subieron el sueldo al doble de lo que ganabas, se te abrió otra puerta, se te abrió un negocio, se te abrió un contrato. ¿Esa situación para usted es mala o es buena para sus ojos? ¿Cómo la recibe usted? Y dice: ay, qué bendición, uy, Dios me está, uy. Pero cuando comienzas a tener ese dinero en tus manos, ¿qué haces en ese momento, en esas situaciones cuando Dios te permite tener dinero y quizá más dinero y quizá mucho dinero? En esa circunstancia que es buena para los ojos, que es buena para el alma, ¿no? Ay, ahora sí voy a poder comprar la mejor moto, ahora sí voy a poder hacer esto, y planeamos y decimos: y ahora sí voy a comprarme mejor una Biblia de estudio. Es lo primero que pensamos, ¿no? Y no es lo primero que pensamos. Y dice: oye, ahora sí voy a comprar mis zapatillas de 1.500.000, la mejor marca, el mejor reloj, la mejor camisa. Ahora sí me voy a comprar la pantalla de 70 pulgadas.
para ver las prédicas en YouTube. ¿Qué haces en esas circunstancias? El apóstol Pablo aún lo pudo vivir, pero fue firme en esa circunstancia, teniéndolo todo, pero también como teniendo nada. Nos mueve el corazón, hay veces, aquella situación de prosperidad. Sí, a muchos los mueve, hermano. A muchos los hace resbalar. A muchos los hace inclusive salir y decir: no, ya no tengo tiempo, pastor, ahora mire, me estoy ganando 10, 15 millones, ahí le mando el diezmo, pastor, pero no puedo ir a la iglesia. Ya ni cuente conmigo ni para orar, ni para la alabanza, ni para el servicio, ni para nada, pastor. No, ahora mire, qué bendición. Tenemos que nosotros, ¿qué, hermanos? Tener mucho, ¿qué? Cuidado, hermanos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquella persona que se mantiene firme en toda circunstancia, hermano, es aquella persona, hermano, que está ahí, hermano, creciendo en qué, hermano, en el Señor, creciendo en la fe, en la palabra, creciendo en la oración. Usted no puede quedarse ahí quieto, puede quedarse allí estancado. Si se queda usted estancado, si usted se queda quieto, hermano, si hay veces uno en cualquier momento de la vida no puede venir o estar, y yo lo digo personalmente, a mí, hermano, me hace falta, hermano, me hace falta. Mi comunión con el Señor está, pero me hace falta la iglesia, me hace falta usted, me hace falta estrechar la mano, saber cómo está usted, verle su rostro. Me hace falta la iglesia, me hace falta el hermano, el saber cómo está, el cómo vamos, cómo estamos allí en el Señor, hermanos. La gloria sea al Señor. Santiago 1, capítulo 1, versículo 2, dice el apóstol Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Contrario a lo que yo le decía a usted ahorita, ¿cierto? ¿Cómo es posible tener gozo, hermano, en medio de las pruebas? Hermanos míos, tened sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En la traducción lenguaje actual dice: ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Esto es contrario a la razón, hermano. Esto es contrario a nuestra mente, a esta naturaleza. Nadie está feliz, hermano, en medio de las pruebas. Pero ¿qué nos manda a decir el Señor, hermano? Y cuando nosotros lo sabemos y lo tenemos muy, la convicción está en nosotros, hermano, usted alabará al Señor, usted dará gloria al Señor, usted levantará sus manos en dependencia a Él, usted caerá a sus pies, usted dirá: Señor, no importa, no importa, pero tu palabra me manda a que te alabe, a que esté gozoso en medio de las pruebas, a que esté feliz, Señor. Padre, no es en mi fuerza, Señor, en esa oración, no es en mi humanidad, Señor, es en tus fuerzas, Señor. Es el gozo que me da la fortaleza, es la fortaleza de nuestra vida, dice la palabra del Señor. Es la fortaleza para tu vida, para mi vida. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 5. Estamos leyendo palabra, hermano. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, hermanos. Hay una esperanza. El cristiano firme en las circunstancias, hermano, guarda siempre ¿qué, hermano? Está guardando siempre ¿qué, hermano? Es más la esperanza que la misma circunstancia. Amén. ¿O no?
Por arriba debe estar más la esperanza que la misma circunstancia que estás viendo, la misma situación que estás viendo. Siempre esa esperanza de gloria, siempre esa esperanza. Muchos han fallecido creyentes, hermano, en una enfermedad. En una enfermedad. Y si el Señor no te quiso sanar, no te quiso curar, no te quiso levantar más de allí de esa cama, hermano, nuestra esperanza gloriosa está más por encima de las circunstancias, iglesia. En esa gloriosa presencia, en ese lugar donde Él está esperando por nosotros. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. ¿Cuánto le dicen amén? La gloria sea a nuestro Dios, hermano. Y quiero en este punto finalizar con Romanos capítulo 8 versículo 31 al 39. Y usted, por favor, yo le pido que lo lea conmigo. Usted lo ha leído en su casa, lo ha escuchado, pero quiero que en este momento la iglesia, usted conmigo, lo vamos a leer en la Reina Valera 60. Usted conmigo lo va a leer y usted allí, hermano, mientras lee. Amén. El título más arriba dice más que vencedores, pero el versículo 31 en adelante hasta el versículo 39, por favor, vamos a leerlo juntos. Yo quiero escucharlo a ustedes, ojalá nos escuchen allá del otro lado. Dice el versículo 31 en adelante: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Cuántos toman su palabra, hermano? Es una realidad, hermano. ¿Quién te podrá separar del amor de Cristo? Nada, no hay nada, no hay nada, no hay ninguna circunstancia, hermano, que nos pueda separar de su gloria. Él viene por una iglesia vencedora, Él viene por un creyente vencedor. No hay nadie que te pueda sacar de la mano de Dios. No habrá nadie que te pueda sacar del camino, hermano. No habrá nada, ni la prosperidad, no hay nada, aún en esas cosas. Si llegaran, hermano, a tus manos, usted tendrá la sabiduría de Dios para poder, hermano, aún caminar en esa circunstancia, aún de gran bendición. Cuando Dios me dio el sueño, yo te lo dije. Y allá, y yo te dije, va a pasar algo. Y a los meses, ¿cierto? Sucedió. Pero Dios está diciendo: guarda tu corazón. Irreprensibles, hermano, para terminar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23.
Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo. Creo que estoy leyendo ¿cierto? En la versión, en la traducción contemporánea de la Biblia, pero no la tienes. Escúcheme, hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de ¿quién? De Dios. Si usted lo puede leer en la Reina Valera, véalo usted conmigo, el 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Usted lo cree? ¿Usted es un hombre y una mujer irreprensible? ¿Usted es una mujer que es hallado sin culpa? Ahora yo le pregunto, ¿usted es un hombre perfecto que no peca? Pero ¿quién lo hace posible, hermanos? Que estemos sin culpa ante el Dios de la gloria. ¿Quién lo hace posible, iglesia? Solo Él. Todo creyente está llamado a vivir una vida justa y piadosa delante de Dios y de los hombres. Aún por eso el Señor dijo en su palabra, Mateo 5:16: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todo creyente, todos los creyentes estamos, hermano, a ser supuestos a ser irreprensibles e irreprochables y a dar buen testimonio delante de los hombres. Hombres y mujeres lo hicieron, hermano. Esa palabra irreprensible en el original transmite la idea de sin culpa, sin falta, sin tacha, impecable e inocente e irreprochable. Pero esto es, hermano, por usted o por mí, hermano. Esto solo fue posible y únicamente por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Nos hizo santos ante el Padre, hermano, limpios ante Él, irreprensibles. Pero de alguna u otra manera somos reprendidos en el camino, somos disciplinados por nuestros errores, por nuestras faltas. Claro que sí, como un padre. Hemos estado en ese proceso, hermano, de nuestras manchas, de nuestro corazón, guardar nuestra mente, guardar nuestra vida, guardar nuestros pasos, guardar nuestras acciones, guardar tu testimonio, no solamente nomás delante del pastor, delante del líder, sino delante, primero caminando en integridad, en correcta genuidad delante de Dios, en integridad delante de Dios, en esa transparencia. No temes a nada porque caminas en integridad delante de Dios. El que camina en luz, dice la palabra, no tropezará. ¿En la luz de quién, hermano? ¿En la luz del faro? ¿En la luz de las lámparas? ¿En la luz del sol? ¿En la luz de quién? Del Dios de nuestra gloria, de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 8. Vamos cerrando este tiempo y este tema. Primera de Corintios, carta a los Corintios, capítulo 1 versículo 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Permítame, se lo voy a leer en otras versiones. Esa palabra que usted pueda escuchar allí, el cual os confirmará. Fíjese cómo lo dice en otras versiones. En la Nueva Traducción Viviente dice así: Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. ¿Y vuelva por quién, hermano? Y si usted y yo nos vamos antes, pues, hermano, estaremos
en la misma presencia del Señor. ¿Cómo, hermanos? Como unos creyentes que dependieron, que aprendieron a confiar en Él, en esa dependencia, siendo que, hermanos, en ese proceso, hombres y mujeres que cada vez menos pecamos, que cada vez menos caemos en el error, en la tentación, en la situación, que cada vez más le decimos al Señor, más nos sujetamos a Él, más sujetamos nuestro corazón, más sujetamos nuestra vida, hermanos. Cada vez menos de nosotros, morimos a nuestro yo, morimos a nuestra naturaleza, cada vez menos de nosotros, cada vez menos de usted, menos del mundo en su vida, menos. La pureza de Dios esté manifestada en su vida, esa pureza que Dios habla, esa pureza real. En estos días le mandaba un video a los jóvenes, ojalá yo lo hayan visto, donde Pablo le recomendaba a Timoteo el testimonio, pero guárdate en esa pureza, en esa pureza, en esa pureza. En eso ya no necesitamos nosotros, hermanos, ya de ver tantas cosas como el mundo se está moviendo. Tenemos que guardarnos, tenemos que decir no, hermano, ser de sí o no a aquellas cosas, hermano. Hay que escoger, hay que pesar. No ponga en su vista, no ponga en su corazón, no ponga en su mente aquellas cosas, hermano, que estarán trayendo situaciones espirituales a su vida, situaciones a su alma. No se permita, hermano. La palabra de Dios para todos dice de la siguiente manera, este mismo texto bíblico. Bendito Dios, la gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Él los fortalecerá hasta el final para que el día que regrese nuestro Señor Jesucristo sean encontrados sin ninguna, ¿qué, hermano? Culpa, hermanos. Por eso viene por una iglesia vencedora, sin ninguna, hermanos, culpa. Y el último texto, Colosenses 1:22. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Le pido, ore conmigo, por favor. Incline su rostro.